Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hay un poco de revuelo por las fiscalizaciones que está haciendo la Contraloría a las planillas de la Asamblea Nacional, y esto no es nuevo. Nos hemos enterado de muchos otros casos en el pasado y también hemos visto que pocas son los resultados o que no vemos una corrección por parte de este órgano del Estado para poder lograr una fiscalización adecuada de quién trabaja ahí y quién no, y además de eso, de decirnos cuáles son las funciones que ejercen estas personas. Además de esto, hemos visto también ciertas diferencias en la bancada de Vamos que están motivando pues también muchas preguntas por parte de las personas que votaron por ellos y que confiaron en esa conducta prístina que se prometió a la hora de la campaña política. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas con nuestro invitado Augusto Palacios. Él es diputado de Chiriquí y hoy nos acompaña, miembro de la bancada Vamos, debo decirlo, y nos acompaña hoy para tratar de hacer un análisis un poquito más claro, ¿no? Claro que de sí. todo. Bienvenido. Gracias, Muchas gracias, diputado. Adela. Gracias por la aquí. oportunidad y saludo a todos los televidentes. Gracias, diputado. Usted, como precisamente puedo decir que forma parte de la Comisión de Presupuesto y la fiscalización de todos los dineros que se usan en el Estado, ¿verdad? ¿Cómo ve una situación de la fiscalización que está tratando de hacer la Contraloría de la misma Asamblea, que debería de empezar siendo la propia Asamblea la que ponga orden en eso? Nosotros no podemos tener dos discursos y siempre hemos promovido la transparencia, es algo que desde campaña nosotros venimos predicando. Y hoy en día que la Asamblea está siendo auditada por Contraloría, yo creo que es importante que este primer órgano del Estado ponga a la disposición de la Contraloría las herramientas necesarias y suficientes para que ellos puedan llevar adelante con un libre curso este audito y que en tiempo oportuno puedan salir un informe en el que se den las recomendaciones y si existen anomalías que sean identificadas y de inmediatamente sean corregidas. Sí, pero por ejemplo, en realidad todos nos preguntamos, ¿no? Claro, con ese presupuesto que tiene la Asamblea, sí, que es bastante abultado para lo que está pasando y la cantidad de funcionarios que allí trabajan. ¿Cuántas planillas tiene la Asamblea? Bueno, importante saber que la ciudadanía conozca de que cada diputado, es decir, los 71 diputados de la Asamblea, tienen una planilla a disposición que es la que se conoce como la 02. También se le conocía como la 2020. Esta planilla da al diputado la oportunidad de poder hacer contrataciones para su equipo de trabajo o despacho de hasta $20,000 mensuales. Pero aparte de esta planilla, existen otras planillas que también se identifican. Entiendo que la 172 no se está utilizando, la 080, que fueron planillas que en su momento generaron mucho morbo y con justa causa en la ciudadanía, pero la Asamblea sí tiene otras planillas, entre estos la 01, donde es la bolsa donde va la mayoría o el grueso de los funcionarios públicos. Por eso es importante la presencia de la Contraloría para poder identificar y que el ciudadano conozca qué es lo que se maneja en la Asamblea, cuántos funcionarios están en la Asamblea, si estos funcionarios trabajan y cumplen con un horario laboral o no, y si verdaderamente entonces están sirviendo al país, o si hay dualidad de funciones, que son temas a identificar. Hasta ahora me ha mencionado dos activas. ¿Hay alguna otra planilla de la que no conozcamos? Bueno, a título personal no manejo todas las planillas de la Asamblea, es un tema más administrativo que por supuesto que la Junta Directiva de la Asamblea, Recursos Humanos, maneja y conoce todas las planillas que hay. Pero entiendo que hay más de 2 planillas en la Asamblea Nacional, pero tengo que ser muy responsable y no podría decirle todas las planillas que tiene la Asamblea en este momento. Llama la atención que los diputados no conocen cuántas planillas tiene su propio órgano. Nosotros hemos compulsado también como bancada, no solamente como Augusto Palacios, solicitudes a la Asamblea Nacional para conocer en sí cuántos funcionarios tenemos en la Asamblea Nacional. Y sí nos han hablado mucho de que se ha hecho recortes importantes y puedo hacer una comparativa de que cuando llegamos a la Asamblea, el 1 de julio del año pasado, nosotros lográbamos ver funcionarios en los pasillos de la Asamblea que ni siquiera tenían un puesto laboral.
escúchese bien, ni siquiera contaban con un puesto laboral. Hoy en día se han hecho recortes, pero no podemos obviar que existen figuras o leyes que han sido históricamente un saco a la medida por actores pasados para poder enquistar o darle una estabilidad o perpetuidad, diría yo, a funcionarios públicos dentro de este órgano legislativo, como puede ser, un ejemplo de esto, la carrera legislativa. Sí, ok. Yo puedo entender que hay un arrastre de algunas leyes que se implementaron y que dejaron, como dice usted, personal enquistado. Pero lo que no puedo entender es cómo los diputados no saben cuántas planillas hay en una asamblea. Eso es lo que a mí me queda mucha duda, porque le he preguntado a varios y me han hablado, sí, perfectamente de las planillas, digamos, personales o las de cada uno de los diputados, la 001, pero nada más dicen eso, pero y no sabemos exactamente qué es lo que se maneja. Con 60 millones, yo no sé si todo el mundo pasa por esa misma planilla. Ok, es importante también mencionar de que manejamos nosotros la existencia de dos planillas. Y es lo que yo puedo mencionar en este momento. Cuando hemos preguntado y cuestionado por la 172 y la 080, nos mencionan que estas planillas ya no están siendo utilizadas. Pero es importante que la Contraloría en este momento pueda cumplir con su rol y su trabajo para identificar cuántas planillas existen en la Asamblea Nacional. Y por eso nosotros hemos manifestado en la Asamblea que estamos a favor de que este órgano pueda fiscalizar a quien también fiscaliza. Porque una manera de no saberlo es porque tal vez se está ocultando, no sé, eso me llama la atención. Esperemos que no sea el caso. La otra cosa es entender también el caso de los suplentes. Yo sé que el fallo de la Corte Suprema habla de no darle una función dual a las personas que actúan como suplentes. En su caso, por ejemplo, tiene emplanillada a Aimee Whitgreen, ¿no? Sí, correcto. Whitgreen. ¿Por qué ella está en su planilla personal, tomando en cuenta de esta prerrogativa judicial? Importante mencionar que el fallo, en su momento, el año 2017, la Corte lo que manifestó, argumentó, es que los diputados suplentes, mientras estén ejerciendo el cargo como principal, no tienen derecho a tener una remuneración extra. Significa que el diputado suplente, por el mero hecho de ser diputado suplente, no tiene tampoco derecho a tener, en este caso, una remuneración, porque el diputado suplente como tal no tiene funciones en específico. ¿Cuándo el diputado suplente tiene funciones? Cuando supla al principal. Y en el momento que esté supliendo al principal, no puede estar recibiendo una remuneración como tal, aparte o por parte del Estado. En nuestro caso, y no solamente el mío, nosotros como coalición vamos, al llegar a la Asamblea, porque es importante que la ciudadanía conozca cuál ha sido en la práctica la situación o los hechos. La Asamblea, desde ese fallo, lo que hizo en su momento fue que habilitó una planilla para los 20 diputados, en este caso, los 71 diputados suplentes, en la que ellos podían tener o se les estableció funciones técnicas para que ellos pudieran llevar adelante funciones mientras no estaban ejerciendo el cargo como principal. Pero a nosotros, como nuevos actores políticos, no nos constaba que verdaderamente esas planillas estaban siendo bien utilizadas o que el diputado suplente estaba ejerciendo un cargo. ¿Qué dijimos como coalición? El de ustedes, de nosotros 20, el diputado suplente o el diputado principal que quiera que su diputado suplente ejerza funciones públicas y que no sea en este caso y que sean remuneradas, lo que dijimos fue, tiene que entrar bajo su unidad administrativa con funciones claras y cumplir con un horario laboral. Y fue lo que hicimos gran parte de nosotros. Mi diputada suplente o nuestra diputada suplente, Aimee Whitgreen, es abogada en ejercicio con más de 20 años, en este caso ejerciendo la profesión. Digamos que viene siendo abogada en ejercicio, pero en este momento sirviendo para el Estado panameño, porque ella está bajo mi unidad administrativa, trabajando para mi despacho y cumpliendo con un horario laboral y funciones públicas. Gracias a Dios, en estos 8 meses de gestión, Dios me ha dado la salud para poder trabajar día a día y cumplir con mi horario laboral como diputado de la República de Panamá. Y si con estos dedos puedo contar las veces que ella me ha tenido que suplir, hemos solicitado, y es muy importante, a la Asamblea Nacional, en cada ocasión que ella ha ido a suplir, a pesar de que no ha sido en su horario laboral, hemos solicitado una licencia sin sueldo, para que ella entonces pueda suplirme en estas ocasiones y que no esté entonces recibiendo un salario.
Importante aclarar, y lo tengo que decir a título personal. Nuestra diputada suplente, Aimee Whitgreen, no recibe 2 salarios por parte del Estado. Ella recibe un salario por las funciones que ejerce como abogada dentro de nuestro despacho y en representación de esta curul, de este despacho, en nuestro circuito laboral. Diputado, voy a hacer una pausa rápida. Vamos a regresar también, vamos a continuar con este tema y hablar un poquito más acerca de la bancada y la situación en que se encuentran. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con el diputado Augusto Palacios de la bancada. Vamos, hay muchos aspectos de qué hablar con respecto al movimiento independiente, porque ha salido varias resoluciones, bueno, no varias, salió un comunicado de la bancada hablando acerca de la conducta de algunos de los miembros que no se acoge al código de ética de este movimiento. Y en él se habla de 2 de los miembros, el señor Betseray Richards y la licenciada Walkiria Chandler. Correcto. Ellos 2 parece que por ahora están suspendidos hasta que se forme un comité de ética, porque se ha puesto una denuncia ante este ente que forma parte del movimiento para que ellos decidan qué es lo que va a pasar con estas personas. Yo me leí este comité, el código de ética, me lo leí completo y entendí una diversidad de consecuencias. Correcto. Hablando acerca de esta conducta inapropiada. La primera es una sanción escrita o verbal, también está la suspensión por 6 meses de la persona de la bancada, que no entiendo cómo se ejerce eso en la práctica, no entendí, o la expulsión, que es una de las más extremas. Entonces, me gustaría que me explique, sí, Augusto, ¿qué va a pasar en la bancada a partir de esto? Porque entendemos ya el mecanismo y el procedimiento del comité, pero ¿cuáles son las expectativas? Yo creo que es importante aclarar a la ciudadanía de que los colegas, Betseray Richards y la diputada Walkiria Chandler, no han sido suspendidos como tal de la bancada, sino de las reuniones que como tal tenemos en bancada los 20 diputados del movimiento, así, correcto. Yo también quiero aclarar y decir que Betseray Richard y Walkiria tienen mucho que aportar al país. Han demostrado desde el día 1 la capacidad de fiscalización que tienen en el ejercicio de sus funciones. Y tienen mucho que aportarnos a nosotros como bancada, pero sobre todo a la Asamblea y por ende al país. Y creo que la decisión que tomamos como bancada, el resto de los diputados, es una decisión pertinente y congruente, porque digamos que han sido suspendidos de las decisiones o de las reuniones que vamos a llevar adelante de aquí a que se conforme el comité de ética y que tome una decisión ya con legitimidad tal comité, porque dentro de las reuniones que llevamos adelante como bancada se toman decisiones muy importantes, sumamente importantes, desde el funcionamiento, el manejo de la bancada como bloque, cómo vamos a actuar con los distintos temas que se van ventilando en esta asamblea, y también recordemos que en julio o cada año se renuevan las 15 comisiones de la Asamblea Nacional, y estas decisiones para saber dónde va cada miembro de cada bancada se toman a lo interno de cada una de estas bancadas. Ahora, ¿cuál exactamente es el motivo del hecho de la conducta? ¿A qué conducta se refiere exactamente? Porque el Código de Ética habla de un fiscal que investiga una conducta. Sí. ¿Cuál va a ser el hecho a investigar? Yo creo que es notorio, los últimos días han salido muchos videos de una discusión un tanto acalorada que se dio a lo interno de la bancada, que varios medios de comunicación en el salón que tenemos dentro de la Asamblea estuvieron grabando, enseñando tomas, pero al respecto, la decisión que se tomó en sí ha sido por este hecho. Nosotros cuando entramos a la Asamblea y cuando decidimos ser parte de este movimiento independiente, dijimos, queremos hacer una política diferente, queremos hacer buena política y regresar la esperanza al electorado. Y hoy en día, Adelita, tenemos que hacer un mea culpa. Yo creo que es importante siempre recordar quién nos puso en el cargo y por qué nos pusieron en el cargo. Y la esperanza que uno votó por ustedes, porque la verdad que cuando votaron por Vamos, votaron pensando que había una corrección de la forma de proceder. De actos en general del ciudadano y del político que tiene la oportunidad de llegar a representar. Y yo creo, Adela, que es muy importante mencionar que hemos hecho un mea culpa. Todos, los 20 diputados, no solamente los 2 diputados que han sido suspendidos. Hay mucho que mejorar.
y las intenciones de este grupo político siguen firmes igual que los ideales. Y vamos a trabajar con hechos para demostrar a la ciudadanía que sí se puede hacer buena política. ¿A qué hecho se refiere exactamente? Algo que pasó dentro que no sabemos. ¿Qué pasó? No digo, vamos a trabajar con hechos para demostrarle a la ciudadanía con nuestros actos que sí se puede hacer buena política. No, no me refería a eso, sino que hablaba yo de la investigación del hecho. ¿Qué hecho fue exactamente? Yo creo que es importante que ese comité de ética sea instalado y logre identificar, porque lo que sí pudiéramos decir y que se sabe que es notorio es que hubo una discusión acalorada entre los compañeros y que los medios de comunicación estuvieron presentes viéndolo y luego una serie de intercambio dentro de tweets. Bueno, hoy día se le conoce X a la plataforma X, y yo creo que es importante o es notorio que la ciudadanía ya conoce. Es obvio que hay diferencias. De que si las diferencias se dan, se tienen que solucionar con la cordura dentro del marco del respeto y también a lo interno como grupo. Usted no está en ninguna investigación en este instante. No, gracias a Dios, nosotros a título personal no estoy en ninguna investigación. Ahora, en realidad, si la bancada tiene una mea culpa, como lo está expresando, debería de tener una corrección. ¿Correcto? ¿Cuál es la corrección? La corrección es lo que en su momento va a determinar el comité de ética, pero nosotros, previendo que somos un movimiento que hasta hace poco tuvo su primera convención para dar legitimidad como tal a quienes forman parte de la junta directiva y quienes tienen que instalar el comité de ética, nosotros en este momento como bancada decidimos, vamos a tomar acciones desde ya. Y por eso la bancada decidió hacer una suspensión a estos dos colegas en cuanto al manejo propio de reuniones de la coalición o de la bancada independiente Vamos. Voy a hacer la pausa, vamos a regresar enseguida con más, no se vaya por favor. Hay más de qué hablar con respecto a la situación de la bancada y también futuros proyectos, otras pruebas de fuego que puede presentar este grupo legislativo. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar con nosotros. Augusto Palacios nos responde hoy como representante de Vamos en este programa. Yo quisiera entender que la bancada, o puedo creer que toda bancada cuando empieza tiene ciertas diferencias y especialmente en temas muy álgidos. Para mí es algo natural que se presente. Correcto. La cosa es cómo se atienden estas diferencias. Claro. Esa es la clave para poder fortalecer o debilitar un grupo. En este contexto en el que vemos este tipo de comportamientos que ya usted los ha dicho, si se expulsa, digamos, a estos dos miembros del partido, porque esa es la sanción más extrema del movimiento, perdón, de la bancada, es la decisión más extrema. Políticamente hablando, ¿le restaría a Vamos? ¿Mermaría su poder en la asamblea? ¿O tienen también el riesgo de que algunos otros partidos absorban a estos miembros? Yo diría que sí. Yo creo que una decisión como esta ganan quienes quieren que este proyecto independiente no avance. Porque yo creo que es necesario tomar decisiones que sean congruentes con los actos que se han acaecido o con los actos que se han cometido en el ejercicio pues, de nuestras funciones, que se han llevado a cabo. Yo creo que hay que ser muy prudentes, que este comité de ética y quien sea delegado como fiscal para poder llevar las investigaciones, tiene que hacer una evaluación muy oportuna, minuciosa, y que las decisiones que se adopten sean congruentes con los hechos. Y yo sí coincido de que en este caso seamos muy, muy prácticos. La política es suma. Y si 20 diputados llegamos, se supone que compartimos ideales, que compartimos pensamientos, convicción y sobre todo valores. Y puede ser que también se enfrenten, digamos, por un caso hipotético, que estas personas decidan renunciar pues, a la bancada. Bueno, los colegas y eso sería aún más doloroso para ustedes. Sería doloroso, y en el caso de los compañeros que están o que serán investigados a lo interno de la bancada, yo pienso que sería muy doloroso porque, lo digo públicamente, tienen mucho que aportar, reitero, al país. Son buenos diputados. Sí, van a seguirlo aportando, tal vez no desde su lado, ¿no? Sí, pero creo que nosotros vendimos un proyecto y vendimos un movimiento con unidad. En conjunto se cambia un país o se inicia la transformación de un país, pero no a solas. ¿Cree que hay decepción por parte de los votantes con respecto a Vamos? Yo creo que es muy prematuro hablar de decepción. Tenemos 8 meses ejerciendo este cargo, nos quedan más de 4 años. Tenemos nosotros una gran responsabilidad y un gran reto por delante que tenemos con entereza y con mucha
humildad tener que llevarlo adelante y cumplir y dar resultado al final de estos 5 años, y que sea la propia ciudadanía quien nos juzgue, ya sea en las urnas o no, diciendo, hicieron un trabajo, cumplieron y dejaron un legado al país. Tienen varios retos por delante. Y yo me pregunto muchas veces, la bancada en realidad, ¿cuál es el plan político que tiene? El primero es... No nada más la bancada del movimiento, porque el movimiento, para poder subsistir, debe de tener un norte Correcto. político. Y ya entendemos mucho de lo que se ha ejercido, pero ¿cuál es el plan político que tienen? El plan político de este movimiento como tal, no hablando solo de la bancada, es que sea un movimiento de gran relevancia a nivel nacional, que crezca como tal, que más personas quieran unirse a este movimiento, seamos partidos sean o no, pero algo que es muy importante y que nosotros tenemos que comprender, y ya prácticamente todos los 20 diputados hemos llegado a comprender, que el futuro de este movimiento independiente depende del trabajo que hagamos nosotros desde la Asamblea Nacional. Y tenemos que alinearnos y esos objetivos iniciales empezar a trazarlos, que ya lo estamos haciendo. Nos estamos reuniendo como bancada, reformulando nuestros objetivos de cara a lo que viene siendo nuestra labor inmediata, que nos queda 1 mes y 1 semana de sesiones ordinarias para poder llevar adelante proyectos de ley e impulsarlos como tal, porque ya hemos presentado muchos proyectos de ley, sí, pero que se han dormido a lo interno. Mire, diputado, es verdad que ustedes desean que haya un movimiento, que la gente se sume, pero debe de tener un plan político. Claro, por supuesto. Y no lo conocemos. Entonces, es una reflexión solamente. Claro. Un aporte que creo que si ustedes quieren que la gente se sume y que crea en ustedes, sí, ofrezcan un plan político, porque está bien la bancada, el adesentamiento, que todavía no están pudiéndolo demostrar completamente por este tipo de situaciones, pero necesitan tener un plan político. Yo me pregunto, para las próximas discusiones, que vienen temas mucho más sensibles, correcto, ¿cómo van a ser las discusiones dentro de la bancada? ¿Van a decidir un lineamiento o van a continuar con la libre votación, la autonomía? ¿Qué van a hacer? Importante. Por ejemplo, el tema de la mina. Sí, correcto. Yo creo que es importante sacar conclusiones de lo que ha pasado hasta hoy, dónde nos hemos equivocado, dónde tenemos que mejorar y hacer los correctivos de inmediato. Y yo creo que sí, es un tema que se está tratando en cada una de las reuniones que llevamos adelante, porque el país apostó a una bancada independiente o a un número plural de diputados que trabajaran unidos. Y en base a eso tenemos que trabajar para que se logren ver los resultados y que sean tangibles. Si no buscamos una unidad, si no unificamos a lo interno, no se va a ver un trabajo como tal, no se va a reflejar en la práctica. Y yo sí coincido en ese aspecto. ¿Ya han conversado, por ejemplo, entre ustedes del tema de la mina o de otros? Mira, el tema de la caja, que fue tan difícil, sí, causó esta situación, sí, de confrontación, de insultos, cosas que la verdad decepcionaron, claro, a muchos. Y si usted lo ve en los comentarios, así sale. Pero han conversado sobre temas futuros que son álgidos. Nosotros estamos manejando una agenda y preparando una agenda tanto política como legislativa a un corto plazo. ¿A qué me refiero con corto plazo? Nos queda 1 mes y días para que culminen las sesiones ordinarias. Y tenemos que en ese mes y 1 semana que nos quedan, prepararnos o anticiparnos para lo que viene. El presidente de la República ha hablado de la mina. Incluso ha dicho que probablemente la mina no vaya para la Asamblea. Pero ok, existe una ley de moratoria, que sabemos que si existe la ley de moratoria, tendremos que derogarla, tiene que pasar. Y ya estamos reuniéndonos y preparándonos para el corto plazo, al futuro a corto plazo, el futuro a mediano plazo y a largo plazo. De por sí, ¿Y qué han hablado? Que tenemos que buscar unidad y empezar a pensar, a trabajar como un bloque que somos. No, como lo que la gente apostó. Sabe, pero ¿qué han hablado del tema? Okay. O sea, ¿qué han conversado sobre el tema? Importante saber de que tenemos que manejar una comunicación importante a lo interno y también buscar factores y elementos como quiénes son nuestros aliados, identificarlos y también saber y sumarlos a la participación, porque hay personas que tienen mucho que aportar al país. Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, líderes de este movimiento. ¿Quién mejor que ellos para poder dar una asesoría a lo interno de la bancada? Cuando son líderes que han sido comprobados. Son líderes, en efecto, pero son líderes que han sido comprobados en estos 5 años pasados que tuvieron ellos como gestión a lo interno de la Asamblea. Don Augusto, se me acaba el tiempo, pero hay una cosa importante. Tener un partido o un movimiento
con diversidad de opiniones es bueno, es enriquecedor. Por supuesto. Tratar de demostrar una conducta diferente es aún más enriquecedor para quienes creen en ustedes. Claro. La idea es entrar en ese patrón de conducta que se quiere dar a entender, pero no es fácil porque las personas ya vienen con una cultura, ya vienen con una forma de ser. Entonces, si ustedes logran hacer eso, van a tratar de superar este reto y demostrarle a la ciudadanía. No se hace de la noche a la mañana, pero son experiencias que creo que si las toman a favor, les pueden dar una fortaleza. Se valora, Claro, por supuesto, el consejo. Y yo quiero dejar solamente una última reflexión muy rápidamente. Un diputado de otra bancada, un diputado que tiene años de experiencia en la Asamblea, una vez me mencionó en mi curul, es que a ustedes los están atacando porque gracias a ustedes hoy en día trabajamos en la Asamblea. Bueno, ahí está. Gracias, diputado Augusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, a la orden siempre bienvenido. Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.